Amigas, amigos, muy buen día tengan todas y todos ustedes. Estamos encantados de estar presentando esta serie de óperas que se han hecho, que se han producido por el Instituto Politécnico Nacional a través de la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional durante la última década. El día de hoy tenemos el privilegio, el gusto de presentarles la ópera Carmen, Carmen de Georges Bizet, compositor francés, como ustedes saben, y que es celebérrimo por esta ópera, tanto así que quedan eclipsadas muchas otras grandiosas óperas de este gran compositor francés. Pero bueno, el día de hoy esta es la obra que nos requiere y en la que tenemos que abundar para señalar algunos aspectos para que ustedes disfruten más de la presentación que hacemos y de alguna manera comprender la parte escénica que presentamos. Quisiera dar la palabra antes que a la compañera Belén Rodríguez, quien hace el papel de Carmen, la mismísima Carmen que da el título a esta obra, y a Carlos Galván, que canta en esta grabación el papel de Don José. Pues antes de escucharlos a ellos, escuchemos al maestro César Piña, que pues junto con Daniel Leiva, el fallecido Daniel Leiva y en aquel entonces director de cultura del Instituto Politécnico Nacional, entre ambos fueron cómplices de alguna manera para estos proyectos, iniciados con la Carmen Politécnica y que siguió con otras obras. César, todo tuyo, el escenario, la palabra, el micrófono, por favor. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Qué gusto estar con ustedes esta tarde. Y pues sí, fue una gran aventura haber hecho estos proyectos. En ese entonces el maestro Leiva pues me llamó y me comentó que pues traía la idea de hacer un montaje sobre la ópera Carmen que tuviera que ver con la vida politécnica, que tuviera que ver con los estudiantes, con lo que se vivía dentro del Politécnico. Entonces, pues ya me explicó su idea. Yo, la verdad, primero dije, bueno, ¿cómo vamos a transportar esta historia de una gitana, de una española, de un contexto completamente español? Entonces, pues le pedí a Daniel me diera su idea, me comentó lo que él pretendía, y le pedí que me diera unos días. Me dice, pero no me vais a decir que no. Digo, bueno, yo lo que quiero es ver cómo está el argumento, porque yo siempre he pensado que a la obra hay que respetarlo tanto musicalmente como el argumento, hay que respetarlos y no forzarlos o no transgredirlos de tal manera que se transformen, sino que obedezcan y que cuenten una historia nada más en otra época. Y fue lo que hice y fue lo que sucedió porque le dije a Daniel el día que le hablé que sí, que lo podíamos hacer. Él pues me dijo que estaba feliz de poderlo llevar a cabo y había que llevar o traslapar o transformar algunos temas que la propia ópera tenía. No podía desarrollarse en España, no podía ser en una corrida de toros, no podía tener como todo este contexto del toreador sobre todo. Pero Carmen sí podría ser una estudiante joven, que en ese momento lo encarna Belén, un estudiante que además revoluciona con sus compañeros ciertas cosas, y don José, en lugar de ser un soldado del regimiento de ese lugar, pues era una persona que guardaba el orden o un prefecto del colegio o un agente de seguridad del colegio. Entonces, todo iba engarzando. Micaela iba a tener que ser una secretaria que trabajaba dentro de las instalaciones y de los edificios del Politécnico, y el torero, pues no podía ser torero, entonces lo convertimos en un coreback. Y entonces era un jugador de fútbol americano de los Burros y el famoso partido entre los Burros y los Pumas, y eso es lo que sucede en el último acto. Entonces, todo se adaptó al contexto, pero sin quitar la esencia de la historia, sin quitar la esencia de los personajes,
ni quitarles ninguna personalidad que tiene cada uno de ellos, por lo cual vale también esta ópera. Digo, la música es bellísima, la música es extraordinaria, es tremendamente de una pasión muy grande, pero no había que quitarle todo eso, sino al contrario, solo contar la historia de un estudiante del Politécnico. Y fue lo que sucedió. Muchas gracias, César. Pues el papel de Carmen es un reto, es un gran reto para cualquier mezzosoprano y para cualquier soprano, porque hay que decir que algunas sopranos cantan el papel porque inicialmente fue pensado para soprano y después encontró Bizet que probablemente tuviera el color de la voz de mezzosoprano más que ver con todo el carácter, la personalidad de Carmen. Escuchemos los comentarios de Belén Rodríguez. Bienvenida, Belén, y muchas gracias por estar con nosotros. Sí, un placer compartir con ustedes, nuevamente vernos, aunque sea por una pantalla. Espero que pronto nos veamos en persona. Sí, en realidad fue un reto muy, muy bello y que, como comenta el maestro César, que lo supo resolver excelentemente y se dio cabalidad a este proyecto. La Carmen es siempre un reto para mí, sobre todo actoral. Es un reto que, que en mi caso requiere de un esfuerzo porque aunque pareciera por mi físico y mi comportamiento, como mencionaba alguna vez Carlos, es que tú eres la Carmen real, ¿no? En la vida. Bueno, parece, pero no. Sí, yo soy, de hecho, tengo una personalidad mucho más latina, ¿no? De esta idea de que las mujeres, pues, pues hay que decirlo, ¿no? Y de hecho la ópera lo trata así. Es una sociedad machista en que la mujer, pues tenemos ciertos bloqueos, ¿no? Tenemos bloqueos emocionales, sexuales, ¿por qué no decirlo, no? Y esta mujer no los tiene, es una mujer libre, es una mujer plena, ¿no? Que a veces a muchas mujeres nos cuesta llegar a ser en una sociedad como la nuestra. El reto es mucho y bueno, también trasladarlo a una estudiante del Politécnico, a una chica actual, ¿no? Que también está luchando con con esas emociones y con ese deseo de sentirse una mujer libre, ¿no? En la actualidad también, como lo fue entonces Carmen, y ahora una chica estudiante del Politécnico que quiere ser libre, que quiere ser dueña de su vida, que quiere ser dueña de su cuerpo, que quiere ser dueña de su sexualidad. Y como decía también Carlos Arturo, el texto, el argumento se adapta a nuestras circunstancias actuales, ¿no? No se desvirtúa. De hecho, las representa y las revive, ¿no? Entonces, esta Carmen muy especial en esos aspectos sociales como mujer, ¿no? Vocalmente, bueno, es bellísima. La Carmen pasa cantando todo casi toda la ópera, canta los duetos, los ensambles, los coros, sus arias. Tiene la parte totalmente, la voz de Carmen está incluida en todos los coros, en todos los ensambles y aparte en las áreas y en los duetos. Entonces un papel demandante en ese aspecto y bueno, emocionalmente, como te comento, ni se diga, ¿no? Maravillosa esta experiencia y haberla podido llevar, creo que la llevamos a buen puerto, César, con tu genialidad. Creo que lo logramos. Muchas gracias, Belén. Yo pienso que las óperas se pueden cambiar de época o se pueden cambiar de locación siempre y cuando se mantenga
el significado profundo y original. De todo esto que mencionas, Belén, esto que mencionas me lleva a pensar y hablar de mi pensamiento, pues probablemente la ópera Carmen no se trata de Carmen ni de Don José, sino se trata de la libertad. Se trata de la libertad y el uso de la libertad. Y esa es la razón por la cual puede cambiarse de época y de lugar, porque sigue habiendo los mismos conflictos para ser libre y para usar inteligentemente y, por qué no decirlo también, convenientemente la libertad, porque tanto Carmen como Don José, pues prueban que no utilizaron su libertad de la mejor manera. Me parece muy acertada tu observación, sí. Caemos en errores, ¿no? Tratando de luchar según esto contra lo establecido, lo llevamos al otro extremo y bueno, como vemos, todo acto tiene sus consecuencias. Así es. Y pues escuchemos los comentarios de Carlos Galván con respecto a esto. Carlos, tú que haces el papel de Don José que al principio de la ópera pues está comprometido con una novia muy tradicional, que está en la mejor relación la novia con la suegra, con tu mamá, y pues todo parece ser una vida en orden y pues un accidente te lleva a conocer a Carmen y pues viene todo el desenlace en donde terminas siendo libre pero utilizando mal tu libertad. Bueno, no tú, don José. Carlos. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y muy contento de estar aquí en esta charla. Y sí, efectivamente, la ópera, yo agradezco mucho que se haya respetado, que se haya cantado en francés, porque la voz funciona de diferente manera cuando se hacen adaptaciones, a veces cuando se trasladan al español, ya no coincide mucho con el acento musical, por decir algo, el prosódico empieza a tener problemas ahí, pero de verdad que muy contento porque además nos damos cuenta que esta ópera, y como muchas otras, está muy vigente y en relación a Don José, pues me tocó la suerte, la fortuna de representar este papel porque es fácil de identificarse con él. Don José, que es un hombre pues que es socialmente correcto, políticamente siempre correcto, por su característica en la original, pues siendo militar, pero en el caso de la adaptación de César, del maestro Leiva, pues de hacer un personaje que es respetado en la escuela, ¿no? Y de repente, bueno, como todos nos enfrentamos en la vida, el amor, el amor que nos puede hacer cambiar muchísimas cosas en nuestra vida, ¿no? Lo que a veces pensamos que era correcto, de repente ya no nos importa, ¿no? Y fue muy interesante porque, pues, como planteaba en alguna otra plática Belén, ese amor prohibido, pues ya empezó mal, ¿no? Y empezó mal porque pues un personaje que trabaja en una escuela, enamorarse de una alumna, pues siempre crea un conflicto muy importante. Pero la obra, bueno, termina trágica precisamente por estas situaciones, pero la verdad que nos divertimos muchísimo, ¿eh? Fue una cosa padrísima. Yo tuve la oportunidad de verla como público también, porque se hicieron muchas funciones, y ver cómo trasladar esa escena de lo que en lo original es una plaza de toros a el estadio de fútbol, imaginarse que están allá adentro jugando un partido de fútbol, mientras Don José, que saca ese ser humano tan atrapado en las cosas que a veces la sociedad nos marca mucho y que cómo deben de ser, cuando sale esa personalidad
diferente, que llega al grado de incluso de perder la razón y de matar a la Carmen, pues la verdad que fue un contraste muy, muy padre, la verdad que yo la disfruté mucho y yo creo que el público que ahora tenga la oportunidad de verlo a través de estas transmisiones del Politécnico, pues también lo va a disfrutar muchísimo y la verdad que bien contento y muy agradecido, ¿eh? Belén, has hecho el papel de Carmen en otras partes de México y en algunos otros países. ¿Quieres comentarnos de esto, por favor? Sí, así es, maestro. He tenido la oportunidad ya de representar Carmen varias veces. De hecho, es una de las óperas que más me ha tocado, bueno, de los personajes, mejor dicho, que más me ha tocado representar. Y efectivamente, por ejemplo, bueno, lo he hecho aquí en el país en varias, con la Orquesta de Nuevo León, en Bellas Artes. En Bellas Artes fue mi debut como Carmen con el maestro Kamal Khan. Pero me recuerdo de una, por ejemplo, hablando de esto de las adaptaciones que hicimos en Guatemala, con la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, que pues fue una cosa así como que súper abstracta, ¿no? Pues que no se le entendía nada, ¿no? Que eran, ay, con perdón, no quiero decir los nombres ni mucho menos, pero sí, por ejemplo, esta representación en contraste con la que realizamos aquí, que fue totalmente encajada, ¿no? Trasladada exitosamente, ¿no? A este contexto del Politécnico. Y aquella producción la recuerdo porque era una cosa como, ay, no sé, pues muy abstracta, ¿no? Que yo salía con sobre todo, ¿cómo se llaman estos que son enteros? Un palazzo negro y con gafas oscuras y todo el mundo desnudo en escena el escenario estaba lleno de arena que hicieron traer de la playa de allá de Guatemala. Pero bueno, no sé, no, una cosa muy, muy surrealista pues que si no es por la música que salva todo, ¿no? Pues no, nadie hubiera entendido nada, ¿no? O sea, era una cosa muy, muy, muy especial, ¿no? Y sí, definitivamente hay muchas formas de abordarla, ¿no? Y en este caso fue abordada, yo creo, con mucha maestría por el Instituto Politécnico Nacional, por la gran idea del maestro Leiva y bueno, por el maestro Piña que la resolvió de excelente forma. Creo que el entorno politécnico que se vio reflejado, ¿no? Y bueno, eso lo considero un gran éxito y creo que ustedes mismos lo van a disfrutar ahora en la transmisión. Muchas gracias, Belén. El elenco es un elenco en esta grabación que ustedes van a disfrutar. Sensacional con Belén Rodríguez, extraordinaria en el papel de Carmen, con Carlos Galván, extraordinario también en el papel de Don José, Enrique Ángeles en el papel del torero. Y quisiera aprovechar para hacer un pequeño homenaje a dos personas que partieron durante los últimos años. Una es Daniel Leiva, que era director de Cultura del Instituto Politécnico Nacional y que partió ya hace unos años. Y la otra es la gran soprano mexicana que en esta grabación hace el papel de Micaela, que es Violeta Dávalos. Vayan nuestro homenaje a estos dos, a estas dos personas involucradas en esta producción. Pero pues también está dentro de esta grabación el coro Alfa Nova del Instituto Politécnico Nacional y la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico, dirigida por quien fuera su directora artística en aquella época, que es Gabriela Díaz Alatriste. Y nos une con Gabriela el gran paso que fue que una mujer fuera directora artística de una orquesta sinfónica profesional y de primer nivel en México,
como fue la dirección de Gabriela Díaz Alatriste de la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Enhorabuena tanto para la Sinfónica del Instituto como para Gabriela haber sido los primeros en en este gran paso. Pero bueno, vayamos hacia la parte del tenor, hacia don José, este papel que luego a veces parece víctima, pero vamos a ver qué opina Carlos de este papel. Bueno, en realidad, yo a veces cuando veía las interpretaciones del Don José en diferentes oportunidades, uno se enoja con el personaje. ¿Cómo puede ser posible si tiene su novia? ¿Cómo es posible que se olvide de su madre? ¿Cómo puede enfrentarse a todo esto? Pero bueno, la gente cuando vive las cosas en carne propia, pues ve que la situación es diferente. El tenor, en este caso, Bizet, compone esta obra pensando, dándole un realce muy importante a la Carmen, porque pues lleva el nombre de hecho, pero el tenor es un tenor que lo maneja muy especialmente. Empieza con representando a un tenor más lírico, un personaje más bondadoso, más responsable, etcétera, etcétera. Y lo va transformando. Es interesante ver cómo es la transformación, porque termina el personaje haciéndolo totalmente dramático. Es un Don José que se desconoce a tal grado que pues termina siendo asesino, ¿no? Entonces yo creo que no es que sea una víctima el Don José, sino que es un personaje que se va adaptando a las circunstancias. A veces vemos a la Carmen como una mujer muy liberal, muy echada para adelante, muy todo esto, pero también luego da coraje cuando ve que pues dice uno, bueno, ¿por qué no lo dejó en paz? Si ella buscaba el amor en cualquier otro, muchos hombres, por decir algo, ¿por qué darle la entrada a uno que ya estaba comprometido y tenía su vida hecha, etcétera, etcétera? Pero bueno, Y es la parte Carmen te de... diría, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Pero lo fantástico, y por eso siempre será vigente la ópera, es porque estos argumentos, porque estas historias surgen de la vida real. Y pasa, y sigue pasando. A veces nos enamoramos de amores prohibidos y pues así es la vida, ¿qué podemos hacer? Pero en el caso de Don José, pues no responde precisamente a toda esta problemática. Y lo interesante para mí es que Bizet lo plasma técnicamente, vocalmente, y lo va transformando. Lo va transformando, va haciendo de un hombre que parece ser una persona y la convierte en otra totalmente. Y ese es el reto mayor para hacer este personaje, que yo disfruto mucho y que lamento que no haya tenido la oportunidad de hacer más veces, porque la verdad que me gusta mucho. Pero bueno, ya espero que en alguna otra oportunidad yo lo pueda hacer otra vez. Y si es con mi compañera Belén, pues con más razón, porque la verdad que es Igualmente. una gran compañera y una gran artista, y lo disfruté muchísimo. Y bueno, César, pues, ¿qué se puedo decir? He tenido la oportunidad de cantar otras producciones que él hace y siempre tiende a hacerlo muy ligero para que la gente disfrute. Y yo creo que eso es lo que ahora la gente que vea esta ópera se va a dar cuenta, que la ópera no es aburrida, sino todo lo contrario. Es una ópera que los va a atrapar porque se van a sentir muchos de ustedes identificados con todo lo que están viviendo, con lo que van a estar viendo, ¿no? Carlos, platicábamos antes de tras bambalinas, por llamarlo de alguna manera, de la similitud de la evolución del rol vocalmente, la similitud que tiene con Violeta Valerí, la Traviata. Y en ambos casos comienzan con una situación ligera, pasan a una situación que es lírica en el enamoramiento y terminan en una situación dramática. Violeta Valerí porque se enferma de muerte y Don José porque termina como un asesino, asesinando a la persona de la cual está enamorado. Es fuerte esto, igual que es un reto importante para las sopranos que pueden cantar el rol de Violeta en La Traviata, también lo es para los tenores que pueden cantar el rol de Don José, ¿cierto?
Sí, maestro, muy acertado lo que tú mencionas, porque precisamente es el reto al que se enfrentan los tenores con este personaje, ¿no? A veces uno no está lo suficientemente, el motor no está lo suficientemente caliente o listo para empezar y tiene un dueto que es súper difícil, que hay que estar cantando muy liviano, muy ligero con la soprano y luego tener que enfrentarse con los duetos que pone ya más líricos en el segundo y en el tercer acto, en donde obviamente él empieza a tener un conflicto de saber que no saber más bien qué hacer con su vida y termina, pues, como usted bien dice, siendo un personaje que se desconoce totalmente y vocalmente uno se siente, va sintiendo esos cambios. Yo en lo particular siento bien cómodo el cuarto acto porque digo, ese soy como más yo, ¿no? Como ese Canio que sí es buena gente, pero que no lo busquen porque lo encuentran, ¿no? Y a mí algo que me llama mucho la atención es cuando en la escena la Carmen lo reta y le hace ver, no, tú no eres capaz de matarme. Ay, híjole, de verdad que a veces esas palabras, digo, son tan fuertes que uno se identifica mucho con eso. Yo lo disfruto mucho, de verdad que, pero sí hay una similitud muy parecida con la Violeta Valeri, que también es pero es otra ópera fantástica, ¿no? Que se disfruta también mucho. Qué bueno que comentamos esto y nos da oportunidad de comentar con nuestro público de cómo los compositores de ópera tienen que, más bien escriben de cierta manera que pase, de manera que pase el carácter de la situación que están viviendo los personajes. Entonces, pues lo que es ligero, eso lo entendemos muy bien. Después, lo que es lírico es porque alguien está enamorado, porque está expresando sus sentimientos. Y cuando es dramático es porque la situación es dramática. Y también hay que mencionar que la orquestación que acompaña estas tres tesituras, estos tres tipos de canto, pues también es ligera, un poco más romántica, más llena, y la dramática, pues es un orquestón, es una orquesta tocando muchísimo más fuerte, y de ahí la necesidad de las voces adecuadas para cada una de las líneas de canto, de estos pesos de canto de los que hemos hablado. Y complicado, muy complicado cuando tienes los tres pesos en en un solo personaje, que es justo lo que le pasa a Don José en esta ópera y a Violeta en La Traviata. Pero vamos a poner otro tema sobre la mesa. Belén, otro tema, así como hablábamos de la libertad, es, y no por nada pone a las gitanas, la suerte y el destino. Quisiéramos oír los comentarios tuyos y de César Piña al respecto. Pues es un tema muy peliagudo, ¿no? Siempre está esta duda existencial, ¿no? ¿Somos libres? ¿Qué tanto somos libres? Y qué tanto es el destino el que nos rige, ¿no? Porque hay cosas que pareciera que son para ti y que no había otra forma de que así fuera, ¿no? Entonces ahí como que te aparece el destino y no y a la vez tú tienes el albedrío de tomar esa decisión o no. Creo que simplemente es un dilema en el que yo no tengo opinión. Maestro Piña, ayúdeme por favor. Claro que sí. Pues sí, la ópera maneja esto muy claramente porque ella, dentro de su libertad, dentro de su vida muy de ella, muy autónoma, siempre está eh, eh, prestándose a lo que pueda suceder. Por eso, siento yo que cuando ve a don José la primera vez y le avienta una flor
es porque para ella ya hay un destino ahí, ¿no? Pero siendo gitana, o sea, siendo en la parte de la Carmen tradicional, los gitanos tienen esto de leerse las cartas para saber qué les va a suceder. Y eso está muy marcado en el tercer acto. Y en esta adaptación que hicimos, respetamos eso de las cartas como un juego entre los muchachos y compañeros de ella. Entonces eso le daba también un sentido. Entonces ella lee las cartas y se da cuenta que hay algo fatal que le va a suceder. Y no tiene por qué ser necesariamente gitano. Era lo que yo pensaba en ese momento. Y por eso le dimos ese sentido también en un grupo de muchachos que además eran todas estas tribus urbanas que existían en ese momento. Si recuerdan ustedes dos, había los darquetos, ya no me acuerdo cuáles más, pero los que tenían el Punquetos, ¿no? copete aquí, exacto, Punk, los ¿no? Los punk, punk. sí, Los emo. los emos que usaban el copete, o sea, hicimos junto con el coro todas estas tribus que eran amigos de Carmen, entonces tenían ese toque también al leerse las cartas y tener un sentido el destino, ¿no? Incluso, si recuerdan en la puesta, Carmen tenía un tatuaje en el brazo que era una rosa, y esa rosa es una rosa que ella recoge del patio de la escuela y es la que le avienta a este prefecto o a esta persona de seguridad. Entonces ella está marcando el destino todo el tiempo y yo le quise dar todo ese sentido. Ella nunca se quita ese tatuaje, siempre lo tiene. Y sus amigos, que son Frasquita, Mercedes, Dan Cairo y el Remendado, también están tatuados. Entonces, como que le dábamos el sentido a esta parte de las tribus urbanas del momento y respetábamos el destino que está muy bien marcado en el argumento de Próspero Mérimée, que toma Bizet de una manera magistral, ¿no? Entonces, creo que el contraste, no sé si estarán de acuerdo, pero el contraste de esta música española tan bella, tan fuerte, tan apasionada, jugaba muy bien con una época distinta y por eso le daba yo unos toques de comedia musical de repente a los movimientos del coro y a los movimientos de la propia Carmen. Incluso la taberna del segundo acto, en lugar de ser una taberna española, una taberna en las montañas o con los gitanos, era un antro de darquetos en un lugar de la Ciudad de México. Entonces, jamás quitamos todo eso para que la música siguiera cobrando su sentido. Incluso esa danza que es tan bella, con la que abre la canción Bohème, con que abre el segundo acto, pues la dejamos tal cual y todos bailaban como darquetos, pero era la misma música, bailada de otra manera, en otra época. Y ahí también estaba marcado el destino. Ella también se los dice a sus amigos, yo soy libre y Carmen no se enamorará. Entonces, siempre estábamos dejando todo el sentido, por eso el lenguaje, el idioma, el texto, no lo cambiamos, ni lo quitamos. Hablaban de España, sí, pero era transportado a México. Hablaban de espadas, sí, pero sacaban pistola. O sea, tenía un sentido de metáfora. Eso es lo que puedo agregar a este punto. Y por supuesto, el destino de la Carmen es clarísimo desde que ella aparece la primera vez y canta la famosísima habanera. De hecho, maestro, si me permite, y demos la palabra a Carlos para unos últimos comentarios, una despedida de unos 30, 40 segundos cada quien. Sí, claro que sí, maestro, muchas gracias. A mí me parece muy interesante lo que nos recuerda el maestro César, porque sí estuvo muy, muy padre la adaptación, tomando elementos de lo politécnico, pero incluso también cosas importantes, lugares importantes de nuestra ciudad, de nuestro entorno, como el Cerro del Chiquihuite,
que es el lugar a donde van los contrabandistas, por decirlo, transportado ahora los muchachos que se iban a hacer por allá sus cosas a este lugar tan enigmático y tan conocido por la gente, ¿no? Claro. Pues, Sí, Belén. pues me despido diciéndoles que no se pierdan esta obra y bueno, que como te decía, esta dicotomía del destino y la libertad, que viene siendo una total, casi hasta una contradicción en Carmen, porque ella dice, Carmen ha nacido libre y libre morirá. Y se siente libre y sin embargo está atada a un destino. Te las dejo de Muchas tarea. gracias, Belén. Carmen, no Muchas se la gracias. pierdan. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, César. Que disfruten esta gran ópera y síganos acompañando para disfrutar de toda la serie de óperas que presentamos para ustedes. Muy buen día.